buenas noches. Cada jueves, cada encuentro es un espacio de crecimiento, de aprendizajes y de intercambio de experiencias. Este espacio que surge para pensar entre varios y que se trata de resignificar los espacios, se trata de recrear nuevos escenarios. Un espacio, como decimos siempre, con muchos colores, mucha diversidad y forma de pensamiento, donde nos vamos enriqueciendo entre todos. Dice Magdalena Freitas en la música de presentación de nuestro espacio, con muchos colores, de gente que ríe y estrecha la mano, de gente que sabe de la libertad. La gente que estrecha la mano es aquella que cultiva la solidaridad, no es individualista. Se trata entonces de rescatar la ternura, la solidaridad, la alegría y ser libres en el pensamiento, para poder llegar a tener un pensamiento crítico. Esto para poder hacer de este pedacito de mundo que hoy nos toca vivir un lugar mejor para todos y para cada uno. Los ejes donde abrimos este espacio para dar voz y dar palabras son 4 y siempre los dijimos: infancias, diversidad, educación y sociedad. Este jueves va a ser un programa especial por varios motivos. Uno, porque vamos a abrir el diálogo a partir de estos 4 ejes, todos juntos. Es un programa especial porque, como espacio de colores, no puede no escuchar lo que nos sucede, lo que nos van diciendo los tiempos, la época, lo que va mostrando, lo que va a veces denunciando. El lunes pasado, posterior a la Pascua, el padre Jorge Bergoglio, nuestro Papa Francisco, se quedó para siempre con nosotros, con el mundo, con todos. Su mensaje hoy es universal y trasciende los límites de la Iglesia Católica. Es el Evangelio mismo hecho realidad, al alcance de todos y vivido con coherencia entre el decir y el hacer, basado en el amor y la esperanza. Es ese pastor que nosotros vivimos, que tuvimos la gracia de verlo y de vivirlo, que tiene olor a ovejas, que se embarra los zapatos y que recorre las calles, primero de Buenos Aires, luego de Roma y del mundo, en busca de su opción preferencial por aquellos marginados de la sociedad. Ese pastor que, al igual que San Francisco de Asís, de quien toma su nombre, gastó y embarró sus zapatos, los gastó, hizo una venia al protocolo y es como que hizo lío, desobedeció. No podemos no escuchar en De Colores este mensaje que hoy nos abraza, porque es aquí, desde la diversidad, desde la educación, desde las infancias, desde la sociedad misma, donde nos hacemos eco de su voz, de la universalidad y la transparencia de este legado. Vamos a la pausa y después de la pausa, con nosotros, nuestros invitados. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso...
Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque gran parte de las utilidades permiten al gobierno provincial la compra y provisión de insumos médicos y de laboratorio a 32 hospitales de alta y mediana complejidad del sistema de salud pública provincial. Con Lotería de Santa Fe, ganás, ganamos. Contratá tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Ya nuevamente con ustedes. Y este programa decíamos que es especial y también es especial en lo personal, porque hoy, para dialogar y aportar todos sus colores, están con nosotros Amin José Base, que además de ser mi hermano, ha trabajado en distintos espacios comunitarios dentro y por fuera de la Iglesia Católica. Y Pablo Hack, que es mi hijo, que se profesa agnóstico, que trabaja como docente, estudia periodismo y es de los jóvenes que hacen lío, que no les gusta obedecer sin cuestionar, desde su pensamiento y su trabajo. Es casi como una mesa familiar, de discusión familiar, ¿no? Bienvenidos a De Colores y bueno, a aportar sus colores a nuestro espacio. ¿Cómo no? Buenas noches. ¿Qué es lo más impactante, lo que más los ha movido a cada uno del mensaje de Francisco? Bueno, buenas noches, si quieren arranco yo. Dale. Yo traje un videito como para pispear un poco desde qué lugar me llega a mí. Si quieren lo vemos y después... Bárbaro. Dai. Non ce la faccio. Vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimila all'orecchio. Vieni da me. Vieni. Ecco, va bene. Magari tutti noi potessimo piangere come Emanuele quando
avremo un dolore come a lui nel cuore. Lui piangeva per il papà. E ha avuto il coraggio di farlo davanti a noi, perché nel suo cuore c'è amore dal papà. E io ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. E lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. E era un uomo bravo. È in cielo papà? Che bello che un figlio dica del suo papà era bravo. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello? Ma forte, con coraggio. Dio abbandona i suoi figli? Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarli. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà, prega tuo papà. Grazie Emanuele per il tuo coraggio. Bueno, por un lado yo creo que traje este video porque me representa a mí o desde mi mirada lo que Francisco fue, que por un lado que le dio lugar a la niñez y a la juventud desde el discurso en Río para los jóvenes hasta este video. Creo que son claros ejemplos desde el lugar que le dio como agente de transformación. Muchas veces se habla de la juventud, de la niñez como a futuro, como que los adultos somos responsables para darle un mejor futuro a esto. Y creo que él era, bueno, hagamos lío, vamos a ser nosotros responsables también de nuestro lugar que nos toca. Bueno, creo que por un lado yo le rescato eso, y por otro lado este ejemplo de iglesias de puertas abiertas, en el sentido no solo a los desposeídos, a los desprotegidos, sino al que está por fuera, ¿no? de la iglesia, que lo pienso desde mi lugar como franja etaria. Creo que nosotros tuvimos como un alejamiento, ¿no? de mi generación de la iglesia y de lo que podía brindarnos la iglesia, como calculo que les brinda a ustedes. Creo que Francisco fue, bueno, una persona que en su papado pudo abrirnos las puertas a llegar a ciertas cosas que quizá antes no le estábamos dando bolilla, creo que por muchísimas diversas cuestiones. Nada, creo eso, que nos brindó un aprendizaje extraordinario. ¿A vos te parece que esto fue a partir de la muerte de Francisco, o antes vos ya venías viendo la labor que hacía Francisco dentro de la iglesia, de esto de abrir las puertas? No, me parece que obviamente cuando tenemos esa costumbre o mala costumbre de cuando se muere alguien ponerle más la lupa, pero bueno, creo que muchos, las cosas que veo, las cosas que consumo en los medios de comunicación y demás, que son de más o menos mi edad, ya se venía hablando bastante, sobre todo en programas políticos y demás, donde gente de mi edad que no estaba involucrada en la iglesia ya estaban hablando mucho del Papa, de sus transformaciones, y creo que también nosotros no llegamos todavía a dimensionar las transformaciones verdaderas que hizo. Sí, creo que sobre todo porque en este momento a nivel mundial era el único líder que
el único jefe que daba otro mensaje, otro discurso, desde otro lado, ¿no? Por eso a lo mejor puede haber llegado, porque hablaba de una revolución, pero una revolución en paz. Sí, sí, y más allá también del discurso era el ejemplo vivo. Claro. O sea, desde le hacía carne su discurso y esa Claro. era como, debería ser la normalidad y a nosotros nos sorprendía, bueno, Claro. vamos por este camino. Bueno, ¿vos, a mí? No, yo creo que la figura de Francisco, en el caso particular mío, lo pienso de tres lugares. Desde un lugar que es totalmente personal, como es individual la fe. Primero es un acto de fe, la fe es un acto individual, después se vive solamente en comunidad. Ahora, en el caso de Francisco, yo como que le pongo tres planos. Uno el personal, otro es él como líder mundial y líder de la iglesia sobre todo, y después el argentino. En el primero, a mí me pasó algo muy especial, sin querer ser autorreferencial porque queda mal, pero no tengo otra, cuando vi que a mí no me gustaba el Papa Ratzinger, porque todo lo que yo había leído y lo que nos habían enseñado en la juventud era bastante distinto. Pero bueno, después dio una lección de humildad cuando no pudo resolver problemas y se retiró, ¿no? Creo que también nos enseñó algo. De todas maneras, cuando eligieron a Bergoglio Papa y se puso el nombre Francisco, yo sentí en mi corazón que eso iba a ser muy bueno, porque se lo puso por San Francisco de Asís, como vos dijiste, y San Francisco vivió en el 1200, y en 8 siglos, casi 9, la Iglesia, jamás un Papa se puso un nombre así. ¿Por qué? Porque es un nombre muy pesado, compromete. Francisco de Asís es un santo que vivió en la antigüedad, pero que vivía el Evangelio literalmente, sin buscarle vueltas, era literal, lo cumplía literalmente. Tal es así que el Papa le pide que, de ese momento, que él haga reglas, y él dice, las reglas están todas escritas. Entonces era muy difícil ese nombre. Yo supe que si alguien se ponía ese nombre, iba a estar del lado de los pobres, del lado de los marginados, del lado de las minorías, del lado de los excluidos. De la naturaleza. De la naturaleza. El cuidado de la naturaleza. De la ecología. De hecho, su primera encíclica tiene que ver con eso, y la otra con la hermandad. Entonces, con la fraternidad que él proponía para vivir. Bueno, ya que escuchemos de un Papa que hable que la más pobre entre todos los pobres es la Madre Tierra, era un mensaje distinto dentro de la Iglesia. Eso, y bueno, me pasó que... Pero convengamos que San Francisco también en su momento, en el 1200, rompió con un montón de cuestiones porque la Iglesia era la nobleza en ese momento. Y él rompe hasta cuando se desnuda y se despoja de todo, digamos. Por eso el nombre, al elegir ese nombre es imposible, nadie lo eligió, no porque no admiraran a San Francisco, sino porque es un significado muy pesado. Hay que ser como... Y marca una línea. Claro, marca una línea. Después, lo que me pasó es que a nivel de los medios de comunicación nacionales, todos, sin excepción, sabíamos muy poco de Francisco. Y realmente se lo usaba para una cosa y para la otra, y se lo tiraba, trataba de meter en la política. Creo que los 4 presidentes argentinos que convivieron con Francisco, se confundieron, el sillón de Rivadavia con el trono de Pedro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y entonces el ego a veces hace que no puedan ver otra cosa. Y ahí empecé un proceso de las charlas familiares, las charlas con amigos, sí, pero no me gusta porque le mandó una medallita tal, le mandó un rosario tal. Y en realidad nadie sabía lo que pasaba realmente. Acá no se pasaban los discursos del Papa, los viajes del Papa, no se sabía absolutamente nada, solamente las posiciones políticas. Y tampoco se sabía que rompía protocolos y de noche salía a buscar gente que dormía en la calle. Exacto. Nadie sabía nada. Nada. Pero bueno, creo que eso me llevó a leerlo directamente a Francisco. Y bueno, algunos se ríen porque yo a partir de ahí empecé
un camino de leerlo todos los días a través de un medio oficial, del medio oficial del Vaticano, y lo trataba de leer a él sin que me lo interprete la prensa, realmente, porque no podía entender que era una persona tan admirada en el mundo y los argentinos mostráramos tanta pobreza intelectual y espiritual también. Tanto los políticos como la jerarquía de la Iglesia. Porque Francisco no solo estaba contra los muros de los migrantes, de los inmigrantes, que le construyan muros a los inmigrantes, no solo estaba en contra de eso, ya sea Estados Unidos o la soberbia Europa que de alguna manera expulsaba a los marginados, por eso su primer viaje a Lampedusa. Francisco derribó los muros que levantó la misma Iglesia. Creo en ese sentido que no fue Francisco un revolucionario, creo que nosotros que pudimos leer en nuestra juventud, porque nos formaron así, con los documentos de Puebla y Medellín, todo lo que surgió a partir del Concilio Vaticano II, las reformas ya estaban en la Iglesia. Lo que pasa es que a la jerarquía de la Iglesia le cuesta horrores aplicarla. Tienen miedo a la libertad, es miedo a la libertad eso. Miedo a la libertad de pensamiento, claro, o al cuestionamiento. Claro. Creo que se borró el Vaticano II. Pero creo que Francisco lo hizo vivo. No tuvo que reformar nada, la doctrina estaba, era doctrina de la Iglesia y él lo vivió. No solo lo puso en palabras, sino que lo puso en gestos, en hechos. Y bueno, creo que eso es de alguna manera lo que marca cómo lo quieren en Brasil o en Oriente o en el resto del mundo. Y de alguna manera es un cuestionamiento para nosotros como argentinos decir, no somos capaces de ver un poquito más allá. ¿No? Tuvimos el argentino más importante de la historia, tal vez que vayamos a tener, y sin embargo ahora recién se le ha puesto la luz, como decía Pablo después que murió. De todas maneras, siempre hay tiempo, para Dios siempre hay tiempo. Así que bueno, bienvenido sea que la gente ahora empiece a ver otras cosas y que los medios empiecen a pasar otras cosas. Yo creo que de alguna manera subvierte el orden que estaba, o sea, porque si bien estaba la doctrina, pero estaba como tapada y de alguna manera la destapa, la vive. Claro. La hace viva, digamos, de alguna manera. Nosotros que tuvimos una juventud educada por otro Jorge, para mí también un santo que caminó entre nosotros, me refiero al padre Oldani. El padre Oldani nos enseñaba el Concilio Vaticano II y nosotros vimos en una parroquia hace 30 años atrás todas las cosas que hoy vemos que la Iglesia Universal se admira. Vimos darle de comulgar a los divorciados, vimos aceptar a las minorías sexuales, vimos meter las manos en el barro, fundar un comedor, preocuparse por los que tienen hambre, fundar una escuela para los chicos que estamos más afuera del sistema. Recorrer las calles en la madrugada para buscar los chicos adictos, o sea... Por eso, nosotros vivimos esa iglesia, ¿por qué? Porque, bueno, el padre Jorge tenía esa formación del Vaticano II y la hacía viva. Desgraciadamente en el resto de la iglesia seguían los muros, y desgraciadamente también acá en nuestra comunidad, después de su muerte, se volvieron a construir los muros, digamos la verdad. Lo que necesitamos es que este espíritu de Francisco empiece a derribar muros y que los jóvenes se acerquen a las iglesias, que los obispos, en este caso de Rosario, tenga la valentía de permitir que su iglesia haga lío. Y que tengan olor a ovejas, ¿no? Ni hablar. Porque es fácil estar detrás de un escritorio y decir esto sí, esto no. El embarrarse, creo que eso es el mayor legado que ha dejado. Ahora depende de la jerarquía también de la iglesia, porque los laicos yo creo que hay muchos que están dispuestos a hacerlo, pero la jerarquía de la iglesia de tomar esto y hacerlo vivo otra vez. Ese es el legado, creo. Claro, de todas maneras una fe dogmática que cumple nada más que ciertos principios es una fe muy fácil, muy cómoda, muy tibia, porque cumpliendo... Por ejemplo, vamos todos los domingos a misa y sabemos que con eso ya nos ganamos el paraíso. Es muy simple, no pasa por ahí el mensaje del Evangelio.
Yo creo, y que Francisco nos mostró otra cosa, esa iglesia Claro. de puertas abiertas, esa iglesia donde no se pesca en la pecera. Claro. O sea, tenemos que abrirnos a todos. Claro. Y escuchar al otro, ponerse en el lugar del otro. Claro. Ese creo que es el mensaje más grande que nos ha dado, ¿no? Sí, él habla mucho de la escucha, ¿eh? Sí. El escuchar al otro es fundamental. Sí. ¿Qué experiencia en la vida de cada uno de ustedes, desde los distintos lugares o en los distintos momentos, los han marcado y donde sienten ustedes un punto de unión con este mensaje, con esto que decía Francisco? En parte lo dijiste ya. Ese Como Pablito. quiera. Bueno, yo creo que, obviamente que no hay comparación alguna. Creo que algunas de las enseñanzas que nos ha brindado al mundo, nada, uno siempre trata un poco de aplicarla, ¿no? Hasta lo más básico que es la alegría en el día a día. Bueno, yo trabajo con niños y niñas y nada, eso, de poder empaparme y empaparlos de la alegría, del amor por la vida, de obviamente pensarnos y pensar las transformaciones, la coyuntura actual y poder, vamos por lo nuestro, por más, digamos, ¿no? En un mundo tan descorazonado, ponerle corazón ya es de valiente. Y más allá de mí, creo que también hay que mirar los millones y millones de Franciscos que tenemos en nuestro país y en el mundo también, obviamente, pero yo conozco, o tengo la posibilidad y la oportunidad de conocer un montón de argentinos y argentinas que viven el Evangelio y están trabajando y en escuelas en Rosario, en barrios súper marginados. ¿Vos fuiste a Monte Quemado? Sí, tuve la posibilidad de ir a Monte Quemado, a Chaco y Santiago, ya hace muchos años. Bueno, ahí también tuve la posibilidad de vivir, de compartir con distintos curas que también me han ofrecido otra mirada, que creo que también es parte también de poder verlo a Francisco, o de haberlo visto a Francisco quizás de otro lugar, de cómo venía yo. Bueno, pero fueron puntos referenciales, digamos, en tu vida en Sí. este momento. Sí, yo también comparto lo que dice Pablo. Así como yo hice recién una crítica, le hago una crítica desde adentro, porque duele a veces que tengamos un mensaje con tanta esperanza para dar, que nos puede llenar el alma de alegría, y que ese mensaje llegue a pocos. Entonces de ahí sale un poco la crítica. Pero la esperanza está en toda esta gente, como el padre Belay en Rosario, que trabaja con los adictos recuperados, que está formando escuelas con los más pobres, que está en las villas. Bueno, también hay mucha iglesia que se mueve con la alegría, pero es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre camina un poquito adelante que la jerarquía. Por eso no tengo miedo a lo que viene, no se vuelve atrás. Creo que nosotros fuimos privilegiados en algún momento de haber sido formados de otra manera y haber vivido otra cosa. Esa alegría del Evangelio en la comunidad de Roldán, que fue tan importante. Y por ahí el mensaje de Francisco, que viene apegado al Evangelio. El otro día discutía con alguien que vino a mi casa y me decía, pero ¿cómo esto que le lava los pies a los presos, que va siempre a las cárceles? Pero que es el Papa. Jesús dice, ¿por qué no vamos a salvar, Señor? Porque tuve hambre y me diste de comer, estuve sed y me diste de beber, estuve preso y enfermo y me visitaste. Por eso nos va a juzgar Dios, no por otra cosa. Y a su vez, esas cosas son las que nos dan alegría, los que nos llenan el alma, los que nos permiten vivir los acontecimientos más difíciles con la alegría que da la esperanza de saber que hay otra cosa más. Porque el que trabaja con esa norma siempre tiene la alegría. La alegría es el síntoma de que eso funciona. Y yo creo que la alegría, el amor y la esperanza van como entrelazados. Sí. Son inseparables, ¿no? Y esto que decías vos, Pablo, de rescatar la ternura, que también lo dice Francisco, Sí. rescatar la ternura en cada cosa que hagamos, en cada acto que hagamos, en lo que hacemos diariamente,
es eso, ¿no? Poner alegría y rescatar. Yo creo que el legado más grande es ese que nos ha dejado Francisco, y sobre todo esto de una iglesia abierta a todos, para que todos podamos estar, porque nadie es nadie para juzgar, y lo dice él en uno de los videos que he visto, o sea, yo no soy nadie para decir este sí o este no. Dios es amor y es un Padre que ama a todos. Entonces, bueno, me parece que este es el gran mensaje que hoy nos ha dejado, ¿no? Vos hacías referencia al Padre Oldani, y en pantalla ponían a Claudio con el Padre Oldani. Bueno, para nosotros fue un Jorge también muy, pero muy importante. Y bueno, tuvimos la gracia de poder vivir durante toda nuestra juventud y parte de la adultez, esta iglesia que plantea Francisco hoy, nosotros la vivimos acá en Roldán, en nuestra comunidad. Así es, sí, seguramente que sí. Sí. Creo que todo lo que ha dejado Oldani como legado, Oldani, la verdad que no fue contemporáneo a Francisco, pero se hubiera llevado bárbaro, digamos. Sí. Sí. La misma línea de pensamiento. Los zapatos gastados también. Los zapatos gastados, no solo los zapatos. Sí, toda la ropa, sí. el alba, todo. Todo destruido. Bueno, muchísimas gracias por este aporte de colores a nuestro programa especial, que es casi como una mesa familiar. Está bien. Yo te quería decir una cosa con respecto a algo que dice Francisco, que me parece, dos frases ahí que le resumen. Hay una frase que a mí me gusta mucho, voy a decir dos palabras, una es periferia y la otra es todos. Yo creo que si aprendemos, Francisco invitaba permanentemente a mirar a la iglesia desde la periferia, a mirar al mundo desde la periferia, y de hecho nos llega tanto su mensaje porque vemos a un pastor que puede plantarse y mirar de frente al palacio. Entonces, en el mismo gesto que él asume y dice, recen por mí, empodera al pueblo, pone el pueblo de Dios adelante. Y eso de que, de alguna manera, él diga, miren desde la periferia, miren de afuera, escuchen lo que vos decías, es tan importante. Yo hasta lo he repetido en reuniones que no son de la iglesia, pero algunos que me conocen sin hablar del mensaje de Dios ni de nada, digo, porque en todos lados es mirar a las instituciones desde afuera, para poder cambiar. Porque a veces cuando estamos adentro, el ego nos supera y nos escuchamos a nosotros mismos. A veces hay que estar de afuera. Y otra es todos. El último mensaje del Papa a los jóvenes en Portugal, los quiero a todos, todos adentro, todos, les hace repetir infinitamente todos. La iglesia que viene tiene que incluir a todos, todos estamos adentro, todos sin excepción, no hay discriminación de nada. Crean o no crean en Dios, los quiero adentro, tengan cualquier preferencia sexual, los quiero adentro, se hayan casado 3 veces, los quiero adentro. Todos. Todos y desde la periferia. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por todos sus aportes. Nos vemos con ustedes el próximo jueves para más de colores.